¿Qué tal, Bolivia? Sean bienvenidos a un nuevo programa donde te mostraremos que la ciencia es cool y las razones para aprenderla y atreverte a cambiar el mundo. Soy Ruth Arteaga, miembro de la Liga STEAM y seré tu profe de la clase de biología. El día de hoy aprenderemos sobre el reino fungi, que son los seres esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas terrestres. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Qué es un hongo? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se alimentan? Y aprenderemos más sobre las setas. Quédense con nosotros y no se muevan de la pantalla porque tenemos muchas cosas por aprender. ¡Comencemos! Como ya te lo había indicado, el día de hoy hablaremos sobre los hongos y probablemente tú conoces uno de ellos. Sí, las setas son hongos, al igual que las trufas, delicias culinarias. A este grupo también se integran las levaduras, que son esenciales para la elaboración del pan. Otro gran ejemplo es el moho, que se forma en el pan o en verduras en descomposición. Todas estas formas de vida se clasifican como hongos, organismos eucariotas que forman un grupo diverso de aproximadamente 100.000 especies descritas, cuya mayoría son terrestres. Entonces, en relación a nuestra pregunta, ¿qué son los hongos?, podemos decir que son organismos heterótrofos saprófitos eucariotas, que son importantes para el ecosistema, ya que estos forman parte de la cadena alimentaria al descomponer y reciclar nutrientes que pueden ser empleados por organismos superiores como las plantas. ¿Alguna vez te has preguntado ¿dónde puede vivir un hongo? Esa es una gran pregunta y te la responderé ahora. El crecimiento de los hongos está relacionado con la humedad, ya que esta condición favorece su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, si tú te encuentras en los valles u oriente de Bolivia, probablemente hayas llegado a observar manchas oscuras en las paredes como estas. ¡Sorpresa! Son hongos. La temperatura y humedad de estos lugares son ideales para su desarrollo. Entonces, ¿los hongos se pueden desarrollar en lugares secos? Sí. Por ejemplo, si se encuentra un ambiente donde habitaba un hongo y este se ha vuelto seco, ellos entran en una etapa de reposo para sobrevivir, mediante la producción de esporas. Estas son formas resistentes con fines de dispersión y supervivencia que tienen los hongos por un largo tiempo. Ahora veamos un dato curioso. Hongos en todas las tallas. Algo que debes saber es que existe una inmensa cantidad de hongos, los cuales miden desde micras, es decir, la millonésima parte de un metro, hasta extenderse por cientos de hectáreas. Es el caso de Amilaria ostoyae, un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregon, Estados Unidos. Y este es considerado el organismo más grande del mundo, ya que llega a ocupar una superficie de 890 hectáreas. Lo curioso de esto es que no esperes ver un hongo inmenso en el parque. No, sino que debemos ver por debajo de la tierra, ya que este hongo habita la parte subterránea del suelo, llegando a extenderse por la superficie de una pequeña ciudad. Ahora hablemos sobre la estructura de los hongos. ¿Las células fúngicas son más fuertes que otras células? Estas células presentan en sus paredes celulares un componente diferente al de las bacterias o células vegetales, y este es la quitina, un polímero más complejo que la celulosa, polímero presente en las paredes celulares de las células vegetales. Asimismo, la quitina es el componente principal de los exoesqueletos de los insectos. He aquí la razón por la cual es difícil pisar un escarabajo. Entonces, ¿es importante la estructura de los hongos? Por supuesto.
Aunque las setas sean el tipo más común de hongos, no debemos olvidar que los hongos incluyen a trufas, rollas, colmenillas, mohos y levaduras. Excluyendo a las levaduras, todos los otros hongos tienen estructuras similares, y estas son las hifas. Los hongos crecen en filamentos similares a hilos. Cada hifa consiste en una o varias células rodeadas de una pared celular, y estas están separadas por paredes internas llamadas septos. Estas cumplen la función de separar a cada célula y permiten el paso de nutrientes u organelos entre cada una. También existen otras hifas que no presentan septos, y estas se las conoce como hifas cenocíticas. Estas se caracterizan por ser grandes células multinucleadas. Los cuerpos fructíferos son estructuras especializadas en la reproducción. Por ejemplo, las setas. Los cuerpos fructíferos son las partes del hongo que van a producir esporas. Las esporas son las unidades básicas de reproducción de los hongos. La unión hace la fuerza. Algo que debes saber es que una masa de hifas compone todo el cuerpo del hongo, y este se lo conoce como micelio. Este va a formar toda la estructura del hongo y va a permanecer oculto hasta que se formen uno o varios cuerpos fructíferos. Es momento de ver si hemos comprendido. Recuerda y responde. ¿Cuál es la diferencia entre estas hifas? ¿Encontraste la diferencia entre ambas hifas? ¿Sí? Pues estás en lo correcto. La principal diferencia es la presencia y ausencia de septos, que funcionan como las puertas al permitir el paso de nutrientes u organelos entre cada célula. Algo que nos preguntamos sobre los hongos es, ¿cómo se reproducen? Entonces, en relación a esta pregunta, podemos decir que los hongos tienen dos tipos de reproducción, una reproducción asexual y otra sexual. La reproducción asexual se caracteriza por ser la rápida producción de nuevos individuos a través de la gemación en levaduras o a través de la producción de esporas por los conidioforos, gracias a la mitosis. Las esporas son células microscópicas reproductivas que se encuentran en todos los ambientes gracias a que éstas se dispersan por el viento, el agua y animales. Sí, como lo oíste, vivimos rodeados de cientos de miles de esporas fúngicas y cada espora está a la espera de poder germinar hasta que se presenten las condiciones óptimas de crecimiento. La reproducción sexual. Esta se caracteriza por dos procesos especiales que se llevan a cabo: la plasmogamia y la cariogamia, que involucran a la meiosis, donde las hifas de dos tipos de hongos genéticamente compatibles se reúnen y fusionan entre sí sus citoplasmas por plasmogamia. La célula resultante tiene dos núcleos haploides, uno de cada hongo. Esta célula origina por mitosis otras dos células con dos núcleos que se fusionan a través de la cariogamia, resultando de ello una célula con un núcleo diploide, conocido como núcleo de cigoto. A continuación detallamos la forma de reproducción de los hongos más comunes, aunque cabe destacar que todos los hongos pueden desarrollar una alternancia de generaciones, que consiste en la combinación de la reproducción asexual y la sexual. Bueno, comencemos con los zigomicetos, hongos reconocidos por ser descomponedores del suelo y que en ocasiones forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Los zigomicetos se reproducen sexualmente a través de la producción de esporas sexuales
denominadas cigosporas, que se producen en sacos de esporas llamados cigosporangios. Las hifas de los cigomicetos son cenocíticas, que como ya sabes son hifas sin septos. Sin embargo, estos septos se forman para separar las hifas de las estructuras reproductivas. Ahora hablemos de los basidiomicetos, conformado por más de 30.000 especies que incluyen a los hongos más grandes y más familiarizados. Un ejemplo de ellos son las setas, los hongos de repisa y los vejines. Son hongos descomponedores que obtienen sus nutrientes de la materia orgánica y que algunas de sus especies causan grandes pérdidas económicas, debido a que producen resquebrajamiento en los edificios y provocan enfermedades en plantas como la roya de trigo. Aunque no podemos olvidar que algunos de ellos también pueden ayudar a las plantas a través de la simbiosis al formar micorrizas. Los basidiomicetos se reproducen sexualmente sobre el basidioscarpo, donde se forman las capas llamadas himenios, donde sus hifas terminales sufren un proceso de fusión de núcleos, cariogamia, para formar la basidiospora, después de la meiosis en el basidio. Y por último, los ascomicetos, que comprenden un gran grupo de hongos que consisten en más de 32.000 especies, incluyendo a levaduras, mohos que causan putrefacción de los alimentos, hongos descomponedores y trufas. Si hablamos sobre la reproducción de los ascomicetos, debemos de resaltar que la reproducción asexual es más frecuente al producir esporas haploides, denominadas conidios, que germinarán produciendo micelios haploides. Y a diferencia de la reproducción sexual, esta se caracteriza por ser la producción de ascosporas, esporas producidas por la combinación de una división reductora, meiosis, seguida por una división normal, mitosis. Y bien, eso es lo que podemos saber acerca de la reproducción de los hongos. Es momento de ver si hemos comprendido la reproducción de los hongos. Y para eso deben encontrar cuál afirmación es correcta. Inciso A. La reproducción sexual involucra dos procesos especiales, la plasmogamia y la cariogamia, a través de la meiosis. Inciso B. La reproducción asexual se caracteriza por la rápida producción de nuevos individuos a través de la meiosis. Inciso C. La reproducción asexual se caracteriza por la rápida producción de nuevos individuos a través de la mitosis. E inciso D. La reproducción sexual involucra dos procesos especiales, la plasmogamia y la cariogamia, a través de la mitosis. Y las afirmaciones correctas son: inciso A, la reproducción sexual involucra dos procesos especiales, la plasmogamia y la cariogamia, a través de la meiosis. E inciso C, la reproducción sexual se caracteriza por la rápida producción de nuevos individuos a través de la mitosis. ¿Qué tal te fue con las respuestas? Sé que lo respondiste bien, por lo cual, continuemos. Continuemos aprendiendo sobre los hongos. Y ahora veamos un punto importante. ¿Cómo se alimentan los hongos? Los hongos, como sabemos, son organismos heterótrofos y saprófitos. Pero, ¿qué significa heterótrofo y saprófito? Recordemos, los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir sus propios alimentos por fijación de carbono, es decir, no realizan la fotosíntesis, por lo cual estos buscan otras fuentes de carbono orgánico, como la materia vegetal o animal. Y los saprófitos son los organismos que viven sobre la materia orgánica en descomposición y se alimentan de ella. Por lo tanto, llegamos a la definición de que un hongo se alimenta de materia orgánica vegetal o animal en descomposición.
Pero, ¿alguna vez has visto un hongo con boca? Yo no he visto ninguno. Por lo tal, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ingieren los hongos sus alimentos? Como ya te lo mencioné, los hongos son dependientes de materia orgánica producida por otros organismos. Entonces, ellos ingieren sus alimentos y luego lo digieren dentro del cuerpo. Bueno, estas infiltran y segregan enzimas sobre su alimento. Es decir, la digestión se lleva a cabo fuera del cuerpo. Las enzimas digestivas cortan en trozos pequeños los polímeros orgánicos. Por ejemplo, la celulosa se puede descomponer hasta su forma más simple, que es la glucosa. Y una vez que esté en glucosa, los hongos lo absorben. Por lo tanto, podemos imaginar a las enzimas digestivas como un cubierto de los hongos para poder comer. Los hongos son muy eficientes al absorber sus nutrientes, por lo cual estas, una vez absorbidas, las van a volver en nuevo material celular. Asimismo, si los nutrientes se encuentran en cantidades excesivas, ellos los podrán almacenar como gotas de lípidos y glucógeno. Ahora veamos un dato curioso: la patogenicidad y simbiosis. Como ya te lo he mencionado, los hongos se alimentan de materia orgánica en descomposición, pero también existen algunos hongos que se alimentan de materia vegetal viva. Estos se los conoce como hongos fitopatógenos, que causan enfermedades en las plantas, generando grandes pérdidas económicas. Los géneros más destructivos son Fusarium, Gibberella, Verticillium, Alternaria y Botrytis, que causan daños en los cultivos de arroz, trigo, maíz y soya. Pero no podemos olvidar la relación simbiótica de los hongos con las plantas, ya que éstas forman una relación simbiótica mutualista con las plantas al formar micorrizas. Por otro lado, no podemos dejar de lado a los hongos que tienen una relación simbiótica mutualista con las plantas. Estos pueden ser micorrizas, al tener una asociación con la raíz de las plantas y de esta manera ayudarlas a alcanzar mayores cantidades de agua, minerales o si no también pueden ser endófitos, al convivir con los tallos y las hojas de las plantas. Lo interesante de esta relación simbiótica es que los hongos pueden ayudar a las plantas a crecer y desarrollarse de una manera fortalecida, protegiéndolas de factores abióticos como la sequía y de factores bióticos como los hongos que provocan enfermedades. Conociendo más a las setas. ¿Qué son las setas? Las setas constituyen parte del cuerpo fructífero de algunos hongos, es decir, que son la parte reproductiva de estos hongos. Además que estas también son conocidas con el nombre de carpóforos. Entonces, ¿todos los hongos producen setas? No todos los hongos producen setas. La mayor parte de los hongos que producen setas están en el grupo de los ascomicetos y los basidiomicetos, de las cuales algunas son comestibles. Entonces, ¿cómo es la vida de una seta? Las setas comienzan como primordios, con forma de huevo de cáscara que los recubre y es conocida como velo general. Cuando el primordio ha crecido lo suficiente, este velo general se desgarra y aparece en su interior un sombrero semicerrado, en cuyo interior se encuentra el himenio, que está formado por pliegues, laminillas y tubos, en donde se van a formar las esporas. Al principio cerrado por otra membrana que constituye el velo parcial. Este sombrero, especialmente en las setas, se forma en el suelo y se eleva sobre un pie más o menos largo y fuerte para facilitar la dispersión de las esporas.
Cuando el sombrero está lo suficientemente elevado y maduro, se abre y rompe el velo parcial y deja salir las esporas, teniendo la típica seta cuando tiene laminillas u hongo cuando tiene tubos a forma de esponja, que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cuál es la estructura de una seta? La estructura de una seta típica consiste en las siguientes partes: sombrero o pileo, pie o estípite e himenio. El sombrero es la parte superior que puede ser de forma cónica, convexa, aplanada o hundida, cuya superficie puede ser seca o viscosa, lisa o desgarrada en escamas. En el caso de esta última, las escamas pueden ser desprendidas con la lluvia o con el dedo cuando las tocamos. El himenio es la parte fértil que recubre la parte inferior del sombrero hasta el lugar de inserción con el substrato o hasta el pie que lo sostiene. El pie es la parte que sostiene y eleva el sombrero para favorecer la dispersión de esporas, elemento importante en la identificación de una seta que no se aprecia bien si lo cortamos al recogerlo. Puede llevar ciertas estructuras de gran importancia sistémica que son conocidas como la volva o el anillo, partes no tan populares de un hongo, los restos del velo general y parcial. El velo general puede dejar restos en la base del pie en forma de saco o bandas que constituyen la volva, y también pueden dejar algunos restos sobre la superficie del sombrero que constituye las escamas. Por su parte, el velo parcial también puede dejar restos en el borde del sombrero o en la parte alta del pie, formando estructuras como el anillo, cortina o armilla. Bueno, hemos llegado a la recta final y ahora sabemos sobre los hongos, que son seres esenciales para el ecosistema, ya que descomponen y reciclan nutrientes que son utilizados por otros microorganismos. También vimos que los hongos favorecen el crecimiento de las plantas. Y lo que aprendimos hoy: ¿qué es un hongo? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se reproducen? ¿De qué se alimentan? Y conocimos más a las setas. No te olvides de seguir repasando y explorando en el asombroso mundo de la biología. Nos vemos en la siguiente clase de la Liga STEAM. ¡Adiós!